Y tragedia también la que hemos vivido en nuestro país, un hecho del todo reprobable. Ha ocurrido en el pueblo granadino de Cúllar Vega. Una mujer era asesinada ayer por su ex marido. Ana, que así se llamaba, había denunciado recientemente en un programa de televisión las palizas que recibía. Su valentía le ha costado la vida. Hola, mamá. Te escribo en la distancia y pasado el tiempo, pero con la esperanza de que mis palabras lleguen de alguna manera a ti. Hace ya 20 años que te arrancaron de nuestra vida. Un desgraciado 17 de diciembre que ha marcado nuestras vidas de tu ausencia y llenado de lágrimas cada día. Me gustaría decirte que tu testimonio, ese con el que rompiste un silencio para denunciar un matrimonio de más de 40 años de maltrato, ha quedado marcado en la memoria de un país que hoy en día te recuerda. El asesinato de Ana Orantes significó, en la violencia contra las mujeres en España, significó indudablemente un antes y un después. La violencia ha existido siempre. El pasado que tiene la violencia contra las mujeres es el mismo que tiene la existencia de las sociedades patriarcales. En el caso de las víctimas de violencia machista ni siquiera se consideran importantes para la historia porque ya no están. O sea, fueron sujetos pasivos de una violencia que existía y de la que se habló poco o se habló mal. Entonces, para mí era muy importante recordar esos referentes que habían dado lugar a las leyes que nos protegen a día de hoy. Me da un porrazo, me da un porrazo con a tu madre no ibas tú a denunciar. Yo no sabía cómo acercarme a la cama sin poderme acostar, toda la noche despierta, toda la noche asustada, toda la noche era paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y es del medio. 13 días después, él la espera en casa, en la misma casa en la que convivían, él en la planta arriba, ella en la planta abajo, la espera en el jardín, la coge cuando está desprevenida de espaldas, la ata a una silla y la quema viva. El asesinato de Ana Orantes tuvo detrás muchas responsabilidades. La primera de todas, indudablemente, fue una sociedad que prefería mirar a otro lado. Pero también falló el Estado, falló el Poder Judicial y también falló el Poder Político. Falló absolutamente todo porque el sistema, a pesar de que ella estaba requiriendo ayuda, no había una protección, no se entendía que ella necesitase protección. Lo que hoy entendemos por violación en las relaciones de pareja no era violación, sino que en realidad las mujeres tenían el deber de estar sexualmente disponibles para los varones. Y el tema de la violencia se veía de una manera completamente distinta a como se ve ahora. ¿Cuánto daría, mamá, porque siguieras aquí? Raquel Orantes es la autora de la carta, es hija de Ana Orantes, a quien le dedica esta misiva, y ella es también una superviviente, porque al fin y al cabo vivió en esa casa prácticamente hasta el último momento, porque era la penúltima hija. El acto de escribir la carta yo lo describiría como un acto de alivio y sobre todo como un gesto de ajustar cuentas con la memoria. O sea, Raquel no lo hace solamente como un homenaje, que también, sino para poner palabras a su dolor y a su recuerdo. Me gustaría contarte que las sentencias son justas, que los jueces no las siguen interpretando, que al igual que tú, ninguna mujer tiene que convivir con su maltratador, que ninguna mujer
aunque haya roto la relación, tiene que vivir con el miedo de que en cualquier momento su agresor entre en casa. Que ningún hijo o hija tiene que permanecer alerta en sus sueños, como lo hacíamos nosotros. La vida de Ana Orantes yo la separaría como en dos partes. Primero está Ana Orantes, que según cuenta su propia hermana, pues era una mujer muy alegre, muy coqueta, se cosía su propia ropa, cuidaba de sus hermanos, que estaba muy unida a sus padres. Y ahí empieza pues una vida de supervivencia. Al fin y al cabo es una mujer superviviente que se dedica a cuidar a sus hijos dentro de un entorno completamente hostil y que intenta sobrevivir a ese maltrato continuado, no solo físicamente, sino psicológicamente. En las sociedades patriarcales, las mujeres no tenemos una palabra que sea fiable. A quienes ocupan una posición de desventaja social se les cree mucho menos que a quienes ocupan una posición de dominio, que en realidad lo que se ha pedido históricamente a las mujeres es que no hablen de su opresión, que no hablen de su explotación, que no hablen de su desigualdad. La carta de Raquel es una carta que en realidad va destinada a toda la sociedad española. Que hayan pasado 20 o 25 años y no hayan cambiado las cosas, que ella emplee ese condicional, me gustaría decirte que, pero nada ha cambiado aquí, es una necesidad también de que las cosas cambien para que el sacrificio de su madre tenga sentido. Me encantaría decirte que todo ha cambiado, que hay voluntad política, que las movilizaciones sociales son a una, que las personas que trabajan para que se erradique la violencia hacia la mujer han conseguido avanzar. Pero mamá, eso no es así. Las víctimas, palabra que no me gusta porque somos supervivientes de la violencia, siguen siendo las mismas. Siguen asesinando con impunidad. Seguimos siendo, desgraciadamente, ciudadanas de segunda. Frente a la idea de víctima va a surgir la idea de superviviente como la de alguien que ha sido capaz de poder sustraerse a toda la violencia y a pesar de toda esa violencia poder vivir. Y eso es lo que le ha pasado a todos los hijos e hijas de Ana Orantes. Tampoco nos hemos enterado de todo qué ha pasado. No sé si lo quieren, si es que quieren a mi padre realmente. Yo vengo y me dice esta vecina, vosotros, entre tú y tu marido... El asesinato de Ana Orantes lo que hizo posible fue esto, que aumentase la conciencia social crítica contra la violencia y que eso nos pusiese en la situación de que se hiciese en el año 2004 una ley integral contra la violencia de género. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora. A día de hoy faltan muchas cosas por hacer, se han conseguido muchas otras, pero por ejemplo falta que el sistema jurídico tenga perspectiva de género real, que los jueces y juezas tengan formación específica, porque para eso existen los juzgados de violencia de género. Sabes que nuestras vidas como hijos nunca ha sido fácil. Presenciamos demasiadas peleas y agresiones, muchas de ellas en carne propia. Nuestra infancia se reduce a aquella que disfrutamos a ratos a tu lado, cuando él, a quien no considero padre, se alejaba. Disfrutábamos tanto. ¿Verdad, mamá? Te echo tanto de menos, mamá. Me hace tanta falta. Has sido capaz de sacar adelante a tus 8 hijos y has logrado que seamos hombres y mujeres de bien, como tú siempre has querido, con el orgullo de un apellido, Orantes, que significa todo.
Una de mis partes favoritas de la carta de Raquel Orantes es cuando habla de esa doble vida que tenía cuando el agresor, cuando José Parejo no estaba. Entonces eran esos momentos cuando su madre lo organizaba todo para hacer como excursiones a escondidas desde Cúllar Vega, que era donde vivían, hasta Granada. La carta de Raquel dirigida a su madre es una carta escrita en un tono de intimidad que requiere de la lectura ajena, puesto que su madre no la va a poder responder, no la va a poder contestar. Esa carta va a ser de libre uso y de hecho es lo que ocurrió con ella, que el impacto mediático que tuvo hizo que circulara entre muchas manos, con muchas voces, y por lo tanto se volvió pública en el sentido más efectivo de la palabra. ¿Cuánto daría, mamá, porque siguieras aquí? Me imagino cuántas veces levantaste tu mirada hacia ese arco de Elvira que vio tu infancia y adolescencia pasar. ¿Cuántas veces te perdiste por las callejuelas de Granada? ¿Cuántas veces bebiste en esa fuente? ¿Cuántas ilusiones acogería tu alma? ¿Cuántas añoranzas y risas derrochaste en esos tiempos en los que era solo esa niña que crecía ajena a la desdicha y la sinrazón de su futuro? A veces recorro la calle Elvira donde naciste y el barrio en el que te criaste y cada vez lo disfruto más. Raquel Orantes habla mucho de la calle Elvira, en Granada, en el centro de Granada, de hecho, y por eso yo creo que es como una especie de conexión espaciotemporal que tiene con ella para decirle, yo te recuerdo no solamente como todo el maltrato que viviste, como una mujer maltratada, sino también como la mujer que fuiste y que vivió en la calle Elvira, y pues donde compraba chucherías, donde andaba por las calles, jugaba por ahí. Te extraño cada día. Estás en mí y eso me consuela. Pero daría la vida por otro último abrazo tuyo. Te echo de menos y siempre estás en mi pensamiento y en mi corazón. Hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero mucho, mamá. Hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero mucho, mamá.